Ahora sí. Ah, Yay. Bueno, bienvenida. Qué bueno, María Carrillo. María Carrillo y acá Elizabeth. Y felices de compartir y hablar un poco, ¿verdad, María?, sobre lo que es este taller que acabamos de diseñar de tarot y astrología. Y bueno, y cuéntanos tú un poquito de qué va este taller, de qué se trata, qué hemos hecho, qué es lo que para ti es importante y por qué es importante. Bueno, para mí lo más importante es mezclar como estas dos herramientas que son tan potentes en simbolismo, ¿no? Como el tarot y la astrología. Y a través de esa mezcla y de esa combinación, pues conseguir vernos, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Hacer como crear como un nuevo autoconcepto de nosotros, ¿no? Y bueno, el enfoque sobre todo de autoconocimiento que tiene este taller también. Claro, yo creo que eso es importante aclararlo, porque justamente este taller está dedicado pues a las personas que quieren conocerse mejor y por supuesto que tienen curiosidad por lo que es el tarot, por lo que es la astrología, ¿no? Y cómo, como dices tú, cómo se combinan estas dos cosas con tanta simbología que hay, tanta información que hay por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que puede hacernos diferentes? Es justamente eso, porque está dedicado a ti, ¿no? Ha dedicado a conocerte a ti misma, a ti misma. Exacto. Exacto, y además, bueno, de una forma un taller muy diseñado, de una forma muy dinámica, práctica y simple, ¿no? Para que sea realmente fácil como poder acceder a ese contemplarnos desde otro lugar, ¿no? Que sea divertido también, ¿no? Que nos acompañe en el proceso. En este proceso de autoconocimiento y descubrimiento que a veces es como muy pesado, pues vamos a hacerlo ligero y vamos a compartirlo pues desde un lugar pues divertido también, ¿no? Y dinámico. Tanto si sabes o no sabes de tarot y de astrología, o sea, eso da absolutamente igual. Exacto, sí, porque además vamos a ofrecer diferentes materiales, ¿no? Y tú me vas corrigiendo porque vamos a ofrecer un pequeño manual, porque realmente no queremos que sea, que quede claro que esto no es un curso de astrología. O sea, a ver, estudiar astrología se lleva años. Y como digo yo, y estudiar tarot, pues aquí a lo mejor tendrán como un abre boca de lo que es la astrología y cómo se ve con el tarot, ¿no? Yo digo, estudiar astrología, yo todavía estoy estudiando después de casi 20 años y tú, bueno, empezaste hace como 2 o 3, ¿verdad? 2 o 3 años ya a entrar en ese mundo y ya habías estado con tarot, eres coach también de vida con el tarot. Y bueno, y es maravilloso como combinar esto cuando empezamos a ver los arcanos, ¿no? A mí me gustaría, María, que de pronto viéramos, eh, vamos a ir viendo, por supuesto, la primera parte va a ser una introducción. Vamos a tener una introducción y una cosa particular y interesante de este taller es que lo vamos a ver por ejes. Exacto. Por ejes. ¿Qué quiere decir eso de ejes? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Vale, lo primero que tenemos que entender es que vamos a trabajar con nuestra propia carta natal. O sea, es nuestra herramienta principal, ¿no? Cada persona que esté en este taller va a tener a mano su carta natal. Y además la vamos a combinar con el tarot. Entonces, ¿para qué queremos trabajarlo en ejes? ¿Qué son los ejes? Los ejes son las casas. Es un nivel de información que aparece en nuestra carta natal, ¿no? Las casas tienen que ver con áreas de nuestra vida. Y lo vamos a trabajar en ejes para ver precisamente dónde estamos polarizados o dónde nos hemos sobreidentificado, ¿no? Con qué área de nuestra vida, con qué cualidades, con qué energía. Porque al final el objetivo realmente de este taller es poder ver dónde estamos parados y desde ahí calibrar, ¿no? Ajustarnos para tener un mejor balance, un mejor equilibrio en nuestra vida, ¿no? Y modificar ese autoconcepto de nosotros, ampliar nuestra visión de nosotros mismos. Sí. Y sobre todo eso, ¿no? Conseguir como ese balance, porque
Por supuesto que nosotros cuando hablamos de casas hablamos por nuestra personalidad, lo que es importante para nosotros, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestra rutina, nuestra creatividad, nuestros hijos, el trabajo, la vocación, hay tanto, la salud, la pareja, los socios, ¿no? Y ahí empieza el trabajo con los demás, porque entonces ahí empieza el tema de los valores de los demás, también la filosofía que está influenciada por la filosofía del mundo, lo que nos pide la sociedad, lo que nos piden nuestros amigos, ¿no? También, o esos grupos a los que pertenecemos, y lo que nos pide el espíritu, lo que nos pide el alma, que va incluso más allá de todo esto. Y todo esto se ve en la carta, que es lo bonito. Todo se ve en la carta, pero además ahorita vamos a ver como cada casa, además está relacionada con un signo, entonces vamos a ver en mi carta, en tu carta, en la carta de ustedes, de los que van a estar, pues vamos a ver quién es el arcano del tarot que rige esa casa. Y cuando hablamos de ejes, entonces decimos, si mi personalidad, ¿cómo se lleva con la personalidad de los otros? ¿No? ¿Cómo lo que yo no puedo ver en mí, lo estoy viendo en el otro? Porque esa es la pareja, ¿no? Ese espejo tan hermoso. A mí estos días leía que decía, el espejo es maravilloso, es el universo, no es la vida. Porque dice, cuando tú te ves en el espejo y sonríes, el espejo te sonríe. Pero cuando tú te ves en el espejo y te criticas, el espejo te está criticando. Entonces, claro, te devuelve el reflejo y eso es lo que hacen los demás. Entonces, hay ese balance, porque nosotros somos toda esa carta. Y el eje me va a pedir cómo estoy yo en balance entre quien yo soy y lo que los demás son. Exacto. Y eso es muy, muy importante siempre. Y en este taller pues vamos a verlo de las dos formas. Vamos a ver con ese aspecto astrológico, pero también el arcano, ¿no? El arcano del tarot, arcanos mayores, solo vamos a trabajar arcanos mayores, que son los que tienen los arquetipos, que tienen toda esta información, y los vamos a ver así por casas. Exacto, y además que vamos a tratar, bueno, pues temas que son como muy, que están como muy a la orden del día, ¿no? Porque vamos a hablar de dinero. Claro. Vamos a hablar de contratos, de pareja, de compromiso, vamos a hablar de este tema también que siempre está sobre la mesa, que es la conciliación, ¿no? Entre mi mundo interior, mi hogar y mi profesión, ¿no? Vamos a ver cómo estamos respecto a eso, qué necesitamos para estar en balance, ¿no? Y bueno, recordando un poco también lo que es esa carta natal nuestra, que es como, ahí se ve todo nuestro potencial, ¿no? Y a través de este taller vamos a ver dónde estamos parados y cómo podemos desplegar ese potencial, ¿no? Ayudarnos a desplegar ese potencial. A mí me encantaría que nosotras hiciéramos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, por ejemplo, ahorita que dijiste dinero, dije, oye, interesante, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, cuando... un gran tema. Sí, no, siempre es un buen tema. Cuando hablamos de dinero, hablamos de mi dinero y del dinero de los otros, ¿verdad? Y de lo importante, y esto lo vemos, no, por supuesto, el dinero de los otros con respecto a mí, el dinero de los otros con respecto a lo que yo valoro o lo que los demás valoran, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante en ese intercambio, a lo mejor, de lo que yo quiero y de lo que el otro quiere? Entonces, imagínate, María, y que mi casa 2, que es la de mi dinero, mis valores, que mi casa 2 sea Géminis, ¿no? ¿Cuál es el arcano que le corresponde entonces a Géminis? El arcano del tarot. ¿Quién es? Los enamorados. Los enamorados, ¿no? Entonces ahí los enamorados siempre nos piden discernimiento, ¿verdad? Siempre nos dicen, discernimiento. Entonces es, qué bien, ¿no? Es como, ¿en qué? ¿Cómo manejo yo el dinero? Como muy consciente, ¿no? Pareciera como teniendo a los amantes allí,
como muy siempre decidiendo qué hago con esto, ¿no? Lo pongo aquí, lo pongo allá, lo pongo aquí, lo pongo allá, todo el tiempo en esa toma de decisiones, ¿verdad? Pero enfrente yo tengo entonces, si tengo a Géminis aquí, que es mi casa 2, tengo en mi casa 8, tengo a Sagitario. Exactamente. Y si yo tengo a Sagitario, ¿quién es el arcano de Sagitario? La templanza. La templanza. Entonces, los de allá, los demás, para ellos es importante esa templanza, ¿no? Ese ángel que está allí, que resguarda, que puede ser como... Entonces, claro, aquí puede haber la sensación que a mí me da, no sé a ti, pero imagínate esa sensación, esa escala que hay entre los amantes y la templanza, ¿no? Yo digo que qué bonito, porque si mi dinero, yo estoy todo el tiempo en quizás se puede sentir hasta desequilibrio de alguna forma, la dificultad para tomar una decisión. Enfrente no, enfrente veo a la gente que tan fácil se le hace, ¿no? Manejar su dinero tranquilamente, a lo mejor han pasado por situaciones difíciles, pero se les hace fácil. Sí, Entonces, ajá, dime. sobre todo también hay ahí como un espejo de madurez, ¿no? Porque Géminis es como más el aprendiz, como más liviano, ¿no? Y el arcano de los enamorados está como al principio del recorrido, ¿no? Y como que nos da cierta sensación de, bueno, te puedes equivocar decidiendo también, ¿no? Como que relaja un poco esa presión por tomar la decisión correcta. De hecho, los amantes nos recuerda que todas las decisiones son correctas también, ¿no? Sí. Y después en enfrente, la templanza, que es como ese dinero compartido con otros, como habla de esa fluidez, ¿no? También ese dinero compartido, como no se ve una tensión, como qué fácil es el dinero que yo tengo con otros, ¿no? Con mi pareja, en inversiones, con el banco, donde sea, ¿no? Y también observando la imagen de estos dos arcanos, que son dos ángeles, ese eje, qué bueno es ver que ese eje está muy protegido. O sea, qué Muy bueno, amado, muy muy amado. amado. Qué Sí, bueno es tener eso ahí, ¿no? Qué bueno es darnos cuenta de eso también y observarlo. sí, qué ¿Cómo te bonito. sientes tú cuando sabes que ese eje está protegido? El Uh -huh, dinero está protegido, ¿no? ¿Cómo te cambia tu visión uh -huh. acerca de tus finanzas, del dinero, de tu sueldo, de cómo recibes el dinero, de cómo lo das? Cómo Sí, relaja, wow. Yo quiero ese eje para mí, quiero ese eje. exacto, y ver qué tal, ¿no? Y ver, hay que ver dónde lo tenemos nosotras, ¿no? Entonces, eh, esto es como muy bonito y este es un poco el ejercicio o la conversación que vamos a tener durante el taller de los diferentes ejes, ¿no? Porque después vamos a ver, por supuesto, el 1-7 que tiene que ver mi personalidad y lo que hablábamos antes, entonces, ¿qué es lo que veo en los demás que no soy capaz de ver en mí misma? Pero después tenemos el 3-9 también, ya hablamos del 2-8, vamos al 3-9, y en el 3-9 vamos a ver incluso mi forma de estudiar, ¿verdad? Mi forma de aprender, mi forma de comunicarme, mi forma de vivir, ¿no? La casa 3 que habla mucho de la rutina, pero esa educación primaria, de esa educación de cuando soy niñita, y luego tenemos mi casa 9, que ya es mi filosofía de vida, estudios superiores, la madurez, ¿no? La madurez del fuego que está allí en la energía de la casa 9. Y entonces tenemos este eje también aquí, que es muy bonito, y ese lo vamos a ver de otra manera, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio súper interesante para evaluar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo aprendo? ¿Aprendo como un niño o aprendo como una persona madura? Y es un poco ese fluir, y dependiendo de los signos, ¿no?, que tengamos entonces en ese eje. Porque Exacto, y que todos vamos a tener, eso es importante, ¿no? A veces hablamos casa 3, que hay una carta natural que tiene signos que son los signos que a veces decimos, bueno, casa 3
Casa 1 es Aries, casa 2 es Tauro, tiene esas cualidades. Pero nosotras tenemos cada uno, por la hora en que nacimos, vamos a tener entonces también esas casas con otros signos. Por eso somos tan diferentes, tan diferentes. Es tan bonito eso. Con otros signos y con otros planetas ahí, porque también vamos a trabajar con los planetas que estén en esas casas, ¿no? Sí. Y bueno, es como muy interesante también, todos los ejes tienen su... Verlo así es ver la oposición, ¿no? Y la oposición nos da un contraste, ¿no? Que realmente nos ayuda a equilibrarnos, a encontrar el punto intermedio. Y bueno, es súper bonito este eje porque es un poco como ver cómo aprendo yo, ¿no? También, si con esta energía de casa 3, que es más curiosa, es más de un aprendizaje que no es tan vertical, ¿no? Tan hacia abajo, tan profundo, es como más horizontal, pero es muy abierto a un montón de conocimientos, ¿no? Como un poquito de aquí, un poquito de allá y sé mucho de muchas cosas. O sea, y es como ver también lo bueno que nos da cada área y cómo encontrar esos puntos intermedios. Y después vamos a tener la 410 que va a estar buenísima porque vamos a conversar un poco acerca de quién en la familia, papá o mamá, ¿no? Vamos a ver ese eje de papá y mamá, que algunos astrólogos adjudican mamá a la casa 4, papá a la casa 10, pero es que la verdad es que depende. Y lo que marca ese depende es justamente quién es el que me muestra a la sociedad, quién es el que me educa para estar en sociedad, ¿no? El que me dice, no, porque entonces hay que hacer esto, hay que estudiar, porque hay que prepararse, porque el futuro y toda esta cosa, ¿no? Que nos va preparando para tener una estructura en la vida, pues esa es mucho la energía de la casa 10. Pero puede ser papá o puede ser mamá. Claro, Puede exacto. ser cualquiera de los dos. Es el simbolismo, ¿no? Representa el simbolismo, la casa 4, el simbolismo de la madre, y la casa 10 el simbolismo del padre, ¿no? ¿Qué es el simbolismo, el arquetipo de la madre? Quien me dio base emocional, quien me nutrió, quien me protegió, quien me cobijó, ¿no? Cuando era pequeño, quien me acogió, ¿no? Ese ambiente tan casa cáncer, o sea, casa 4 genuinamente es cáncer, ¿no? Y es ese ambiente de protección, ¿no? De nutrir, coger, ¿no? Entonces, ¿quién representó ese rol? A lo mejor fue mamá, a lo mejor fue papá, a lo mejor fue otra persona, ¿no? Pero Y es ¿qué pasa? interesante, ajá, y es interesante que en el tarot, entonces esa casa 4 natural es el carro. Que además el carro es como también un poco el tema de la voluntad, como yo, cuando tenemos ese entorno que nos nutre, cómo se desarrolla nuestra voluntad, ¿no? Porque mientras yo no tenga esa nutrición o esa protección, yo no puedo salir, ¿no? Es como dice, yo no puedo salir con seguridad, con firmeza, porque es ese hogar el que me da esa estructura para poder salir, ¿no? Y arriba tenemos a mi amigo el diablo, ¿no? Como digo yo, ese es mi amigo, que es el que te dice, esto es la sociedad, tú te vas a amarrar, ¿a qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a romper estas cadenas o las vas a amarrar? ¿Qué vas a hacer con esto, no? Así que ¿Y cómo Capricornio es manejas mucho. el poder, no? ¿Cómo ¿Cómo manejas manejas el el poder? poder? Te pregunta Desde el la diablo, ¿no? mentira, desde la verdad, ¿qué es lo que vas a hacer? Exactamente. Te Ajá, controla a ti. Es que, ¿qué pasa con el poder, no? Es sí, interesante eso. sí, ¿quién manda a quién, no? Aquí. Y después tenemos la 511, ¿no? Que es muy lindo porque la 5 es nuestra creatividad, nuestros hijos, nuestro ego, porque está marcado además por Leo, por el Sol en el tarot, ¿no? Que representa nuestro ego, y enfrente, pues tenemos entonces Acuario, ¿no? Tenemos a la estrella, y que nos habla un poco de esos grupos o los amigos, y entonces a veces, y ahí entonces vamos a hablar un poco sobre ese ego personal o el ego colectivo, porque además está ese ego colectivo, ¿no? Que son como todas las tendencias que hay en el mundo, pues eso está marcado por nuestra casa 10 y por el signo que tengamos ahí.
Sí, los ideales también revolucionarios, Casa ¿no? 11, perdón, sí, los ideales. Exacto, porque es un poco eso, ¿no? El ideal que comparten un grupo, ¿no? Y como eso también va en pro de mejorar la sociedad, ¿no? Y ahí siempre hay como un poquito de revolución o muchito de revolución, ¿no? Entonces vamos a ver estos egos, mi yo, mi ego personal propio de soy único del ego y cómo estamos respecto también al ego colectivo, ¿no? Cómo los manejamos también en los grupos. Así es, así es. ¿Cómo permitimos que ese liderazgo también sea compartido, ¿no? Y luego, cerrando las casas, bueno, tenemos por supuesto las 6-12. Y ahí entramos en bien, qué bonito es porque es como mi cuerpo físico, mis necesidades, yo siento a veces mis necesidades físicas, el orden de mi vida física versus todo lo que es espiritual, todo lo que para mí es importante, mi mundo espiritual, mi cuerpo espiritual, y también, por supuesto, como dicen, ¿no? Esa casa 12 que muchos no, porque es la de nuestros enemigos ocultos. Entonces es como que no sabemos qué es lo que hay ahí, es ese inconsciente. Entonces es como ese jueguito de lo consciente contra lo inconsciente. Y cómo yo recibo o acepto la dualidad de esa realidad que es la que somos nosotros. Porque eso es lo que hay, eso es lo que hay. Exactamente. Entonces, a mí es un eje que me gusta muchísimo porque es ese eje que combina la realidad con lo que tú decías, ¿no? Con esta otra parte de nosotros mucho más espiritual, ¿no? Con una parte que se escapa a comprender nuestra razón, nuestra lógica, ¿no? Entonces estamos un poco ahí entre cómo se combina esto, lo no real, ¿no? Lo que no podemos alcanzar a comprender, lo que disuelve el ego, la sensibilidad, todo esto que trasciende, con la realidad cotidiana de nuestro día a día, ¿no? Y para mí ese eje también es como súper importante porque nos lleva mucho a encontrarnos con nosotros mismos interiormente para después poder generar también hábitos en el día a día que nos lleven hacia algún lugar, ¿no? Pero hay que verla, esa casa 12. Hay que verla. Hay que entrarla, esa casa 12, ¿no? Que tan neptuniana, que es como... Ya me Tan volé porque... exagerada. Exacto, o sea, entrar en Porque, Neptuno es como... Uf, claro, ¿no? porque ahí está el otro extremo de esta polaridad, que es el detalle de Virgo y la exageración de Piscis, ¿no? Como Claro, claro, o sea, claro. como a Piscis imposible pedirle, pero dame el detalle. No, no, yo te Sí, doy el macro, de a ver qué haces tú con el detalle, ¿no? En cambio, Virgo, pues se va a la costura fina, que sí, para Piscis es imposible. sí, Entonces, ¿no? ahí vamos a también bueno, la Virgo invitación a tan, explorar eso. tan realista, ¿no? Tan práctico, tan, tan de acción tras acción se construye, ¿no? O sea, es como practicidad al máximo, organizado, y Piscis que tiene la cabeza en las nubes, ¿no? En la inspiración. O sea, ¿cómo le hablas tú a Piscis de agenda? El arte, háblame de ¿No? arte. Háblame de lo abstracto, ¿no? O sea, de lo abstracto, ¿no? Del arte, de la imaginación, de toda esta cosa, ¿no? Que Pero trasciende. es bello que cuando están en balance, es lo que tú dices, podemos entonces traer toda esa inspiración, todo ese arte, todo lo que hemos creado en nuestra imaginación y plasmarlo. Y Exacto, con el detalle de la casa 6, llevarlo y bajarlo a tierra. Eso es lo bello. Sí, me encanta, exactamente. me encanta, me encanta. Pues ese es el primer fin de semana, ¿no? Esa es la primera parte de nuestro taller y después entramos en el segundo, que va a estar también muy divertido porque seguimos en nuestra carta, seguimos allí, pero entramos a ver los planetas, ¿no? Las luminarias, los planetas. Entonces ahí empezamos a hablar del Sol, de la Luna, de Mercurio, empezamos a hablar de toda esta gente que está en nuestra carta, pero la vamos a ver también desde el tarot, ¿no? Entonces decimos, claro, el Sol
El sol es, por supuesto, el sol. ¿Sí? En el tarot es el sol. Entonces, cuando el sol está ubicado, por ejemplo, en mi casa 7, y mi casa 7 es Libra, por ejemplo, que es la casa natural, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Entonces es cómo se lleva el sol con la justicia, ¿verdad? Que es el representante de Libra. Entonces, ¿cómo se llevan estas dos cartas, no? ¿Cómo vemos entonces ahí esa segunda fase de nuestro taller? Vamos entonces a jugar con estas figuras celestiales para ver cómo se llevará esta gente, ¿no? ¿Cómo se llevan ellos? Entonces, ¿cómo expreso yo ese sol si estoy? Porque siempre vamos a hablar del qué, quién, pero del quién, cómo y dónde. Porque quién es el planeta, el dónde es la casa y el cómo es el signo. Entonces siempre vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Quién, cómo y dónde? Y decimos, o sea, ¿quién es el sol? ¿Cómo me comporto? Como la justicia. ¿Y dónde? En la casa de los socios y la pareja. Bueno, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo se combina el sol y la justicia allí? Puede ser a lo mejor alguien muy estricto o muy, ¿no? Como que todo by the book, como se dice en inglés, ¿no? Todo según las reglas, porque eso es lo que hay, ¿no? La dificultad también, por supuesto, no podemos dejar eso allí, pero la sensación a lo mejor de que es difícil tomar decisiones, es difícil buscar. Exacto. Es difícil buscar. Entonces, en esta búsqueda de equilibrio constante. Sí, pero lo bonito de tener el sol allí es que lo puedo ver en mí. Ahí hay más claridad para mí misma. Porque donde está el sol, lo puedo identificar mejor, ¿no? Se ve, porque soy yo, es mi sol. Entonces, el sol siempre va a representarme a mí. Así que ahí vamos a ir viendo, ¿no? Esa luna, no sé, imagínate, la luna que es la sacerdotisa. ¿Y dónde la ponemos? La ponemos en casa 5, por ejemplo. Y de esa casa 5, que es la de la creatividad, de los hijos, el disfrute, la alegría por vivir. Imagínate la sacerdotisa disfrutando de la vida y está en Acuario, esa casa, ¿no? Entonces, ¿cómo será? Bueno, ni tan incómoda, ¿no? Es la sensación de mucho desapego, ¿no? Mucho desapego, sí, ¿no? Sí, da esa sensación, porque ya la sacerdotisa, aunque es luna, es una luna que puede ser, ¿no? Como digo yo, si ya la sacerdotisa se percibe como esta madre que es distante, imagínate en Acuario, y en casa 5, puede ser incluso hasta un hijo o una hija que de pronto percibamos que es distante emocionalmente, ¿verdad? Puede ser una cosa así. Bueno, aquí estamos inventando cosas, pero queremos que tengan una idea, ¿no? Porque así como vamos a ir viendo, no sé qué otra cosa quieres agregar, Mari, porque yo creo que de alguna forma hemos dado. Sí, ¿verdad? Porque bueno, por supuesto vamos a ir cada una, vamos a ir apoyando cada carta, cada proceso, van a tener actividades, van a estar viendo todo el tiempo, todo lo que hay, así que va a estar entretenidas. Sí. Muy dinámico, ¿no? Sobre todo eso, que es mucha información la que tiene una carta, muchísima información. Y que este taller es para acercarnos a esa información, ¿no? De una forma práctica, divertida, sencilla, acompañada, dinámico, y ampliar nuestro autoconcepto y salirnos de etiquetas, ¿no? Como, ojalá, ¿no? También es como la misión, ¿no? Que soltemos etiquetas que ya no nos identifican y que ampliemos ese autoconcepto de nosotros y decir, wow, pero yo también soy todo esto y ¿por qué no? ¿Por qué no lo estaba viendo, no? Y ahora lo puedo ver.
Y desde ahí, pues, crear una mejor vida, ¿no? De eso va, ¿no? Yo siempre digo autoconocimiento como mejor inversión que puedes hacer. Así es. Me recordaste una amiga que trabajaba en recursos humanos y cuando empezamos a estudiar astrología hace 1000 años, ella decía, yo no puedo seguir estudiando astrología. Yo digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque si yo sigo estudiando astrología, yo voy a tener que dejar de pensar como la organización y tratar de comprender a la persona como es, y además entender que cada persona es completamente diferente, porque eso es lo que nos muestra la astrología. Somos seres completamente únicos, que tenemos un propósito. Y tenemos un propósito y eso es lo importante. Y decía, es que no puedo, porque imagínate, o sea, entonces tengo que estar así, voy a estar todo el tiempo, es que es Libra o es Acuario o es Piscis o es Géminis, ¿cómo hago yo con esta persona? ¿Cómo la trabajo? ¿Dónde tiene la casa 6? Entonces, como que todas estas cosas, mira, fue muy gracioso, pero es verdad. Es verdad, y yo creo que nuestro trabajo, por supuesto, como coaches de vida, es ayudar a las personas a comprender que somos únicos, maravillosos, perfectos, y que tenemos un propósito en la vida y que y este taller tiene la intención de acercarnos, como dice Mari, a todo esto de forma sencilla y Exacto, fácil. somos únicos y somos necesarios. Y somos necesarios. Así es. María, gracias. No sé si hay algo más. Creo que la vamos a pasar. Creo que la vamos a pasar muy bien. Creo que nos vamos a divertir. Sí. Yo claro creo que sí. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Gracias por los que estáis viendo esto. Pues gracias por verlo, gracias por escucharnos. Mari, ¿nos quieres decir algo? Nada más, darle las gracias a todos, a ti también, él. Por ser la creadora de este taller, ¿no? La que se inspiró, y por invitarme, por supuesto, y bueno, a todos los que tengan preguntas, que nos escriban, que encantadas de responder a detalle, pues todo lo que tenga que ser respondido a mayores, ¿no? Claro, y ahí van a encontrar, por supuesto, toda nuestra información, ya sea María por The Mosquita Show o a mí por Elizabeth Tepper, pues estamos a la orden y nos vemos en el taller. Nos vemos. Chao. Chao.